diputado Alejandro Domínguez. Diputado, muy pero muy buenos días. Muy buenos días, Juan Enrique, muy buenos días, Un saludo a tus reescuchas esta hora de la mañana que van transitando por las calles de Chihuahua. ¿Ya está listo, diputado, antes de que no viene ¿Cómo para qué? plática para el domingo a la carrera? ¿Ya estamos listos? ¿Ya entrenó? 3 kilómetros nomás, porque 10 son muchos. No, el chiste es participar, ¿no, Sí, vamos a diputado? estar con mucho gusto acompañándolos, me parece que es una buena causa. Quienes hemos tenido familiares con cáncer, conocemos lo difícil que es este proceso, ¿no? Yo he tenido tías, la hermana de mi papá murió hace un año por cáncer y hace menos de un mes una prima mía de 34, 35 años falleció de cáncer también. Entonces, quienes hemos tenido familiares cercanos que han fallecido de esta enfermedad, creo que debemos de cooperar con algo, incluso hasta con la actitud positiva de motivar a quienes lamentablemente padecen de esta enfermedad, de que la comunidad estamos en torno al combate a una enfermedad de esta naturaleza. Pues ahí nos vemos el próximo domingo. Con el favor de Dios. Y ya confirmó Jorge Ramírez, Espero no lastimarme a los meniscos. como yo. Como tú. Jorge Ramírez, Elisa Aguilera, Fernando Mendoza, Pancho Salcido se anda haciendo del rogar Anda enfermo. y que tiene, yo también ando enfermo y le consta a usted, y yo no me voy a rajar. Y desde aquí Pancho Salcido debe de ir a presentarse, mínimo a presentarse, no que corra. Yo creo que tal vez sí lo hará. Esperemos que Sí. sí, a ver si siento que ya la bicicleta. ¿A quién más de sus compañeros? El licenciado Ricardo Bueno ya se comprometió que no va a correr todo el trayecto, pero sí va a participar. Con que es banderazo. No. Yo me voy a ir junto con él todo. No, mira, yo creo que los diputados habrá que ver a convocar a algunos de los que estén aquí. Hay algunas actividades del Congreso. Hay algunas actividades porque hay informes de diputados este fin de semana. El diputado Benjamín García Ruiz va a rendir su informe el domingo en Ignacio Zaragoza y algunos diputados lo estarán acompañando. Entonces, por eso te digo que habrá, entiendo que había el diputado Sepúlveda, que vayan alrededor de 6 diputados a acompañarlo, porque el domingo hay otra actividad también aquí por la tarde, el encendido del árbol navideño, y otros diputados estaremos acompañando al señor gobernador en este evento, ¿no? Entonces hicimos ya un acuerdo en la reunión del grupo parlamentario para poder, valga la expresión, dividirnos en el buen sentido de la palabra y acudir a los dos eventos, ¿no? Así es, bueno, el domingo pues ahí va a estar el diputado Alejandro Domínguez. Nuria. Así es, diputado, nos da mucho gusto que nos acompañe y más en un momento tan pues significativo para todos los mexicanos. Estamos a punto de vivir el cambio de poderes, termina el sexenio del presidente Felipe Calderón, inicia una nueva era, pero nos gustaría que nos platicara desde su punto de vista. Usted es el encargado de seguridad pública en el Congreso del Estado. Nos gustaría saber un análisis de estos 6 años cansados por el presidente todavía Felipe Calderón. Mira, a mí me parece que en el tema de seguridad es el gran pendiente que se queda en la administración federal del presidente Felipe Calderón. Y digo que es el gran pendiente porque faltaron varios temas por materializar. Se creció en materia presupuestal para la Secretaría de la Defensa, para la Secretaría de Seguridad Pública Federal, pero no se creció en materia presupuestal para la investigación de los delitos. Y de acuerdo a nuestra Constitución, quien es el facultado para integrar las carpetas de investigación y consignar un expediente ante el juez es el Ministerio Público. Ejemplo claro, en Chihuahua tenemos 17 agentes del Ministerio Público aproximadamente para el cúmulo de asuntos del orden federal que se tenían que consignar ante los juzgados federales. Y el ejemplo claro también es que hubo alrededor de 100,000 muertes en el país y tenemos solamente dos personas vinculadas a proceso en todo este mar de inseguridad que se vivió en el país. Entonces a mí me parece que faltó cuadrar mejor la estrategia desde el punto de vista jurídico, desde el punto de vista social, el compartir con la sociedad cuál era el objetivo claro del combate a la criminalidad. Me parece que luego a veces nomás se le chifló al hormiguero y salieron las hormigas y ya no supieron qué hacer con ellas. Entonces me parece a mí que es un tema que se debe atender por el nuevo gobierno a partir de una nueva estrategia, un rediseño y de manera más inteligente de la estrategia de seguridad. Ese es un tema. Me parece a mí que en el tema de la ocupación o recuperación del espacio público se tiene que impulsar más. No puedo decir que no se hizo, hubo acciones importantes. Yo reconozco que hubo algunos temas de recuperación del espacio público, pero que se dieron
una vez que pasaron los hechos. El tema de Salvarcar, por ejemplo, pasan los hechos y luego se llega con el aparato burocrático y se genera un campo de fútbol americano y se genera una serie que fueron spots televisivos del presidente de la República, pero no se trabaja en la prevención, es decir, en lo previo. Me parece a mí que ese es otro tema que no se atendió por parte del gobierno de la República. Entonces yo creo que la generación del empleo, porque el tema de inseguridad no solamente son las pistolas, las patrullas y los policías, es el empleo, es la vivienda, es la salud. En el tema del empleo se comprometieron a generar 1 millón de empleos al año y pues no. Entiendo que hay circunstancias de la macroeconomía, circunstancias de nuestra relación tan cercana con Estados Unidos, que impidieron el crecimiento de los empleos o de la industria en nuestro país, pero me parece que ante ese suceso se debe haber pensado en el mercado interno, se debe haber pensado en los procesos de desarrollo local y no estar pensando nada más en la atracción de industria, manufactura de exportación, entiéndase esta industria maquiladora que no se logró por las circunstancias propia de las circunstancias económicas, particularmente de Estados Unidos, que no ha logrado salir del problema. Entonces a mí me parece que hay algunos temas pendientes. El tema de la salud, si bien es cierto, se creció en el tema del Seguro Popular, es un crecimiento importante, pero también hay que ver a costa de qué fue ese crecimiento, a costa de delegar a los estados las obligaciones. Entonces, yo creo que se tiene que hacer una reestructura incluso del tema del Seguro Popular para que la gente pueda tener la cobertura de las enfermedades suficientes y se puedan atender estas, ¿no? Porque luego a veces hay enfermedades que no se atienden y la gente batalla porque tal vez no se le explica bien hasta dónde puede llegar su servicio en el Seguro Popular. Y luego se saturan los hospitales locales. Entonces yo creo que ese es un tema importante que se tiene que revisar, se tiene que replantear, desde luego con el ánimo de generar una buena atención a la salud de los mexicanos. Y también el que se pueda diseñar algo que es un gran saldo pendiente de las dos administraciones de Acción Nacional, de tanto la de Vicente Fox como la de Felipe Calderón, es la llamada generación de los niños. Porque esos niños, esos jóvenes hoy tenían 4 o 5 años cuando no se diseñó una política pública educativa para ellos. Esos jóvenes de 16 años, de 17 años, que cuando tenían esos 4 o 5 años no tuvieron la oportunidad de un diseño estratégico educativo que les permitiera acceder a una educación pública fuerte. Entonces, bueno, hoy tenemos un problema de esa naturaleza. Tenemos que pensar sí en esa generación que lamentablemente está ya en la vida de México, pero tenemos que pensar en esas generaciones que vienen atrás para que nos convenzan un producto de esa naturaleza. Presa fácil del crimen organizado, entonces, desde luego que son presa fácil del crimen organizado. El dinero fácil a veces cautiva a muchos, y bueno, lamentablemente hemos visto cómo muchos jóvenes de 14, 15, 16 años, 17 años se han convertido en personas que roban autos para efectos de tener un financiamiento a las organizaciones del crimen, o personas que se han convertido en sicarios, ¿no? En personas que ejecutan a otros en todo el país. Pues me parece a mí que se tiene que trabajar a fondo en la intervención social, se tiene que trabajar a fondo en el tema educativo, se tiene que trabajar a fondo en la ocupación del espacio público y de esa manera ir garantizando mejores condiciones de vida para los mexicanos. Diputado, ¿fue entonces un error el combatir a la delincuencia, al crimen organizado en este sexenio? Yo no diría que fue un error, me parece a mí que fue una estrategia, que la estrategia no fue la más adecuada, que no hubo una planeación estratégica, que no hubo una planeación estratégica integral del combate a la inseguridad. Porque le chiflas, insisto, guarda la expresión, le chiflas al hormiguero, todas las hormigas salen, se empiezan a pelear entre ellos y no generaste un blindaje ciudadano, un blindaje social a esa percepción del combate entre las organizaciones del crimen, por ejemplo. Le chiflas y no generaste un blindaje en el tema educativo para que los jóvenes, en lugar de irse a las organizaciones del crimen, estuvieran permaneciendo en las escuelas. No generaste un blindaje para que la gente pudiera tener un empleo y no se fuera a las organizaciones del crimen. ¿Sí me explico? Pues esa parte es la que no se cubrió por parte del gobierno de la República. Pero luego también le chiflas al hormiguero y no te fijaste, si valga la expresión, si los chifladores, que eran los policías, no estaban vinculados con las hormigas. Entonces, esa parte es la que no se materializó por parte del presidente de la República. Por eso digo que faltó una planeación estratégica adecuada en el combate al crimen organizado, en el combate a la delincuencia. Y bueno, hoy tenemos muchos muertos en el país, muchos tal vez vinculados al crimen organizado, pero otros que fueron víctimas colaterales del crimen, ¿no? Entonces, esa parte es muy lamentable.
Será desde luego la sociedad quien juzgue el actuar del presidente Felipe Calderón. Siempre la expresión que podamos tener cualquier actor político distinto a su partido, pues bueno, pues no será una expresión en ese sentido, ¿no? De destacar las fallas que ha tenido este gobierno, porque tampoco en el diálogo político se dio mucho. No podemos decir que el diálogo político con las fuerzas a nivel nacional se dio. Nosotros en Chihuahua debemos de reconocer que hubo una buena comunicación con el presidente de la República. El gobernador César Duarte tuvo una excelente comunicación con el presidente, con los secretarios, se lograron traer recursos, se lograron traer inversiones, pero estamos hablando del esquema macro, de todo el país, y la circunstancia del país es esta. La circunstancia particular de Chihuahua es que hubo comunicación, hubo atención, hubo buena relación. El presidente de la República vino en estos 2 años, me parece que más de 10 veces, más de lo que ha venido en cualquier otro sexenio presidente. Entonces, bueno, eso también es de reconocerse, hay que decir las cosas, hay que reconocer sus inversiones, el arranque de el libramiento que se está construyendo aquí en Chihuahua, inversiones en algunos parques públicos, algún esquema del combate a la inseguridad en Ciudad Juárez. Entonces, bueno, también hubo algunos detalles importantes que se presentaron aquí en el estado de Chihuahua. Por eso digo y pienso que será el país entero, los mexicanos en lo general, quienes sabrán hacer una evaluación puntual al paso del tiempo de lo que fue el sexenio de Felipe Calderón, con estos pendientes que nos dejan a todos un mal sabor de boca. Los mismos panistas lo reconocen, dicen que el tema de inseguridad les costó muy caro en las elecciones pasadas de julio. Entonces, bueno, pues es un tema, y si tú ves las encuestas, pues es un tema que es el más señalado al presidente Calderón, ¿no? Diputado, no podemos dejar pasar esta pregunta. Las corporaciones policíacas, ¿ya podemos los ciudadanos confiar en ellas? Mira, yo creo que las corporaciones policíacas están haciendo un esfuerzo importante por sanearlas, por evaluarlas. Lo que sí creo también que otro tema importante en la estrategia de seguridad es la estrategia de evaluación de nuestros policías. No podemos pedirles una evaluación a rajatabla a todos mediante unas condiciones que nadie va a cumplir, que solamente las cumple el ejército porque ellos tienen un sistema de evaluación específico para ellos. Entonces a mí me parece que se tiene que trabajar en un rediseño de las estrategias, en un rediseño del Subsemún, por ejemplo, para de esa manera brindarle seguridad a todos los mexicanos. La estrategia en el tema, por ejemplo, nosotros nuestro Centro Estatal de Control de Confianza no lo pudimos certificar desde un inicio porque estaba dentro del C4, se tuvo que construir una instalación fuera del C4. Entonces, bueno, ¿bajo qué circunstancia? ¿Por qué una condicionante de esa naturaleza? Para evaluar un policía dura 6 o 7 meses. ¿Cuántos policías? Tenemos 600, 700 policías en todo el estado, 800. Pues no multiplícale por 7 meses, ¿cuándo los vamos a terminar de evaluar? Entonces tenemos que acotar un poco los mecanismos de evaluación para hacerlo rápido. Porque de aquí que evaluamos a uno en un mes, pues ya es cuando lo queramos volver a evaluar, pues ya pasaron 3, 4 años y no logramos evaluar a toda la policía. Y si eso le sumamos todos los policías que hay en el país. El seguimiento a aquellos policías que no pasaron el examen es otro tema importante. Y Nuevo León, por ejemplo, sin lástima que tiene una circunstancia muy complicada, tiene su policía certificada, pues tiene una condición de inseguridad muy lamentable, ¿no? Entonces, no necesariamente la evaluación al 100 de los policías es lo que nos va a brindar la seguridad, porque luego a veces reprueban por una circunstancia física, por los meniscos como Juan Enrique, y lamentablemente no pasan el examen y ya se les etiqueta, se les estigmatiza, y luego las autoridades policíacas municipales, o los alcaldes, los gobernadores, no se les notifica por qué no pasaron el examen. Entonces, bueno, pues es imposible también en esa falta de coordinación el poder desarrollar políticas públicas efectivas para mejorar nuestras policías, ¿no? Es bastante complejo esta situación de el tema de la seguridad es un tema muy complicado, pero yo creo que hay que entrar. Yo creo que el gobernador Sarrote lo está haciendo con firmeza, con decisión, una política pública de conjunto, educación, salud, vivienda, mejoramiento de las policías, mayores investigaciones, una buena relación con el Poder Judicial. No es posible que el Ministerio Público no tenga comunicación con el Poder Judicial para poder vincular a ese proceso. Eso es un requisito indispensable para poder garantizar la seguridad de los chihuahuenses y la seguridad de los mexicanos. Entonces, si logramos eso a nivel nacional, si logramos un buen vínculo del gobierno, porque el gobierno son los 3 poderes, no nada más es el poder ejecutivo, si lo logramos, podemos garantizar mejores condiciones de seguridad a todos los mexicanos. Diputado, se nos agota el tiempo, pero el gran reto del presidente electo Enrique Peña Nieto en materia de seguridad pública. Yo creo que más que el reto en materia de seguridad pública será la reconstrucción del tejido social. Si uno reconstruye el tejido social, las condiciones de seguridad mejoran, Eso es indudable, sí. Si tienes una buena política pública en vivienda, si tienes una buena política pública en educación, en salud,
y si tienes una buena política pública en el mejoramiento del entorno de cada uno de los barrios, de las colonias, de los lugares donde se genera la delincuencia, lugares donde puede haber potencialmente un delincuente, si mejoras esas condiciones tendrás una mejor circunstancia de inseguridad, y eso sí, aplicar la ley sin distingo alguno, que se sepa, que se note la mano firme del presidente, que se note la mano firme de la autoridad cuando se sancione a un delincuente. Entonces yo creo que esos son parte de los grandes retos que tiene la Administración Pública Federal, y el compromiso de todos, me parece a mí, del PRI, del PAN, del PRD, de las personas sin partido, es apoyar al presidente, valga esto, no por ser Enrique Peña Nieto, sino por ser el presidente de todos los mexicanos. Y si le va bien al presidente de la República, nos va bien a todos los mexicanos. Yo creo que eso tenemos que apostarle, tenemos que cambiar el chip de la contienda electoral, del pleito, de lo que pasó. Ya lo pasado, diría José. Entonces tenemos que mirar hacia adelante, hacia el futuro, y de esa manera poder garantizar la seguridad, la tranquilidad de todos. Yo combinaría eso. Y a quienes somos afines, políticamente hablando, al presidente de la República, nuestra obligación es, en un acto, primero, actuar con humildad al regresar al poder a Los Pinos. Segundo, poder tender la mano y poder generar diálogo político con las otras fuerzas políticas en el país, y también colaborar para fortalecer el proyecto político de Enrique Peña Nieto a nivel nacional. Yo creo que esa es una obligación que los priistas tenemos, y la obligación de generar puentes de comunicación al interior del país para poder garantizar un buen tránsito del gobierno de la República. Diputado, ¿estará usted presente en este evento? No voy a ir, lo voy a ver sentado en mi casa, prenderé la tele y estaré viendo la participación. Desde hoy en la tarde estaremos pendientes del anuncio del gabinete, estaremos pendientes del evento que se debe dar a la medianoche en la entrega del mando de la seguridad, y mañana estaremos pendientes de los usos que se den en la Cámara de Diputados. Pues, no fui requerido, pero luego dicen que hay desaires que se agradecen. Imagínate allá en México que entras y andas, no. Pero bueno, yo acompaño al presidente Enrique Peña Nieto en el éxito político que tuvo el PRI, pero también en el arranque de su gobierno, buscando que a él le vaya bien, para que nos vaya bien a todos los mexicanos, ¿no? Diputado, muchísimas gracias por habernos acompañado esta mañana. El agradecido soy yo, saludar a todos sus radioescuchas, decirles que como dice un poquito Juan Enrique, pero decirles que el procedimiento que se llevó a cabo ayer para elegir a los consejeros del CITAC se dio conforme a la ley, cubriendo todos los requisitos legales, cubriendo el marco jurídico de manera adecuada, y de esa forma pues logramos constituir un órgano de transparencia autónomo que nos puede permitir transitar un poco de una manera mejor en el tema de la transparencia en el Estado. Muchísimas gracias, muy buenos días. Bueno, tenemos que ir a una